Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más. En el que fue asesinado Colosio Asesinato en contra de Luis Donaldo Colosio. El material estaba clasificado desde que la Fiscalía Especial para el caso encontró al... Magnicidio. Así se le conoce al asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder. El 23 de marzo de 1994 empezó una de las historias de magnicidio más recordadas de México. Luis Donaldo Colosio, uno de los candidatos políticos aspirantes a la presidencia más fuertes de aquel momento, perdió su vida al finalizar un discurso de su campaña presidencial en el barrio Lomas Taurinas, ubicado en Tijuana, México. En un principio, se afirmó que la persona que cometió este crimen era Mario Aburto Martínez, el cual, según se contaba, había sido detenido por las personas espectadoras de este evento. Sin embargo, posteriormente, cuando empezó la investigación y surgieron las diferentes dudas por parte de los medios de comunicación, se filtraron algunas imágenes que indicaban que al parecer no se había contado algo muy importante. Pero, ¿quién era Colosio? Luis Donaldo Colosio fue un economista y político mexicano proveniente de una familia con recursos económicos estables. En 1967 empieza sus estudios de economía y en 1975 su maestría la hace en la Universidad de Pensilvania. Cuando termina la maestría en el extranjero, regresa a México y a partir de los años 80 empieza a ejercer como docente universitario. Antes de que Colosio fuera un candidato, ejerció otros cargos políticos. En 1968 se integró al PRI. En 1985 lo eligen como diputado y posteriormente en 1988 como senador. Y aquí, a la vez que era senador, estaba ejerciendo como presidente del partido PRI hasta 1992, cuando fue llamado por Carlos Salinas de Gortari, el entonces presidente de México, para que Colosio pasara a ser su secretario de Desarrollo Social de su gobierno. Cargo que Colosio ejerció por un año, dado que en 1993 fue postulado como aspirante a la presidencia de México. Para esto, todos pensamos que se contaba con el apoyo de Carlos Salinas en su campaña, debido a que era el presidente y pertenecían al mismo partido político. Sin embargo, el 6 de marzo de 1994, se cree que estas relaciones se empiezan a perder en gran medida, debido a que Colosio realizó un discurso en contra del gobierno de ese momento, llevado a cabo en la Ciudad de México en el aniversario del PRI, y debido al contenido de este discurso, Colosio obtuvo diferentes solicitudes de retiro en su carrera política. Sin embargo, no acató ninguna. El 23 de marzo del 94, Colosio llega a dar un discurso a Lomas Taurinas. Lo finaliza, y cuando va camino a su camioneta, hay un problema de organización y muchos de sus seguidores empiezan a rodearlo. Debido a eso, se le imposibilita poder caminar rápido. Y es en ese momento cuando aproximadamente, siendo las 5:10 de la tarde, recibe un primer disparo en la cabeza y otro en el abdomen, dejándolo inconsciente. Llevan a Colosio al hospital, donde horas más tarde lo declaran muerto. Con el fallecimiento de Colosio se dan muchas incógnitas del crimen e inclusive salen a la luz 3 teorías fundamentales. La primera es la que todos conocemos, en la que se dice que la persona que cometió el asesinato fue Mario Aburto, que tenía 22 años. Este joven lo que habría hecho era acercarse a Colosio con un revólver Tarros calibre .38, ocasionándole 2 heridas de bala, uno en la cabeza y otro en el abdomen, ocasionando así su muerte. Según esta versión, es capturado por el público que estaba en ese momento y lo empiezan a golpear hasta que llegan las autoridades y lo llevan a dar su declaración. Cuando Aburto es interrogado, afirma que él era quien había cometido el crimen y lo condenan a 40 años de prisión. Sin embargo, se desata una segunda hipótesis. Esta se da cuando Aburto afirma que él comete el crimen sin ayuda de nadie, pero al parecer eran 3 los sospechosos del asesinato. Sin embargo, las autoridades soltaron a los otros 2 sospechosos sin hacerles ninguna pregunta, por lo que se empieza a creer que Aburto, como era una persona de escasos recursos, probablemente lo habían culpado y amenazado para que se declarara culpable del crimen. Pero aquí sucede algo muy impresionante. Cuando Aburto comienza a salir en los medios de comunicación, muchas de las personas que habían estado en ese lugar y algunos medios dijeron que esa persona no se parecía a la que habían capturado en ese momento.
por lo que se fortaleció la hipótesis de que Mario Aburto habría sido cambiado cuando se llevaron a cabo los interrogatorios y habrían dejado a un hombre de bajos recursos económicos para que le fuera difícil defenderse. Debido a que esta hipótesis toma bastante fuerza y las autoridades insisten en que nada de esto sucedió, fue cuando se empezó a involucrar a Carlos Salinas, el presidente, diciendo que quizá por los discursos tan revolucionarios que había dicho Colosio, él había tomado venganza, ya que él era uno de los principales afectados con el discurso, pero nunca se confirmó esta teoría. Aún así, resulta bastante extraño que el jefe de la policía y otras 15 personas ligadas al caso Colosio terminaran siendo asesinadas. La tercera hipótesis no causó mucho revuelo, sin embargo sigue presente. Debido a que México pasaba por momentos difíciles con el narcotráfico, se dice que Colosio en el discurso habría propuesto una búsqueda de justicia. Aparte tenía bastantes problemas con diferentes personas que manejaban este tipo de tráficos, por lo que probablemente había sido una de estas personas quien lo había mandado a asesinar. Pero esta hipótesis no tuvo bastante fuerza y hubo muy pocas pistas de esto. Al pasar los años solamente se afirmó la primera teoría. Sin embargo, sigue causando mucho revuelo la segunda. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Mario Aburto? ¿Fue el verdadero Mario Aburto? ¿O cambiaron a la persona que lo asesinó? Y más importante aún, ¿Carlos Salinas fue el culpable? ¿Fue la mente maestra de este crimen? Si les gustó este podcast, dejen un comentario y una crítica positiva. Háganme saber si quieren que haga un capítulo de algún tema en específico. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Víctor Serrano. Hasta